Soy José Ignacio Bescós, CEO de Unobrain Neurotechnologies, una empresa dedicada al Brain Fitness. Mi formación es en el terreno de las ciencias empresariales, donde tengo una licenciatura y un máster en INSEAD. También en economía, donde tengo un máster de la London School of Economics. He pasado por varias empresas, primero en el sector de las finanzas, después me subí al carro de Internet a finales del siglo pasado, donde monté mi propio portal financiero que acabó siendo comprado por Eresmas, que hoy es Orange España. Pues el Brain Fitness es una tendencia que está llegando a Europa, de la mano de gente como nosotros. Hay bastante novedad en esta jugada y somos muy pocos los que estamos en Europa en este terreno, en este sector, pero en Estados Unidos sí está empezando a implantarse seriamente. Bueno, es un poco el aterrizaje de los avances de la neurociencia en las últimas 2 décadas. ¿Vale? Las últimas 2 décadas en el ámbito de la neurociencia han sido espectaculares en lo que a avances se refiere. Cuando pensamos en neurociencia pensamos bien en señores de bata blanca o bien en gente con condición clínica. Bueno, al final el Brain Fitness lo que concluye es que es hora de que no solo alguien que tiene un problema neurológico o alguien en un ámbito universitario de investigación se beneficie de esos avances, sino que el común de los mortales se beneficie de la misma manera que se beneficia digamos, de la corriente de fitness en el plano físico, se beneficia en el plano cerebral de la corriente del Brain Fitness. Es decir, es en cómo adaptamos nuestros hábitos de vida para conseguir un cerebro en la mejor condición posible, ¿no? Eso es un poco lo que es Unobrain, o por lo menos una buena parte de Unobrain, y así lo presentamos. Es un gimnasio cerebral, y eso lo puede hacer alguien desde ya mismo y desde la comodidad de su propia casa. Es decir, no es eso, es parte de las ventajas de la tecnología, ¿no?, en los últimos años. Y bueno, tienes la posibilidad, de la misma manera que entrenas el cuerpo durante unos minutos al día, pues entrenando 10-15 minutos tu cerebro al día con ejercicios particularmente diseñados para ello. Desde luego nuestros estudios y estudios que se han realizado fuera y nuestros propios estudios demuestran que la gente puede tener una mejora cognitiva importante. Con lo cual perder esa oportunidad va siendo ya una lástima y va siendo un lujo además que no nos podemos permitir, ¿no? Hay gente que es particularmente capaz, y creo que esa es una de las virtudes de un buen CEO, de manejar su propio estrés. Nos han estado machacando mucho sobre la huella física del estrés. La huella cerebral del estrés es aún más preocupante que la huella física. El estrés crea un círculo vicioso. Básicamente la segregación excesiva de cortisol, que es la hormona del estrés, ataca a un órgano cerebral hiperimportante, que es el hipocampo, que es el que se preocupa de 2 cosas importantes. Una es la fijación de los recuerdos, de manera que un grado continuado de estrés te va a causar, para empezar, problemas de memoria, problemas a la hora de decidir, porque te afecta tu memoria de trabajo, y además es el órgano, el hipocampo, el que se ocupa precisamente de la regulación del cortisol, ¿no? Entonces, cuanto más ataques al hipocampo, menos vas a ser capaz de controlar el estrés futuro. Entonces, en ese sentido, las tensiones a las que se ve sometido un CEO, o cierto tipo de CEO, pueden afectar severamente ya no solo su desempeño profesional. Hoy, uno de los estudios recientes demuestra que gente que tiene un estrés continuado durante su vida laboral es mucho más proclive a sufrir el azote de las enfermedades neurodegenerativas 30 años más tarde, ¿no? Con lo cual es una de esas cosas de las que habría que preocuparse seriamente. Esto de la multitarea es uno de esos mitos que perviven extrañamente. La multitarea es posible si no interviene la conciencia. Es decir, cuando conducimos un coche, bueno, hay cosas que hay un autor que se llama Christoph Koch que habla del agente zombie. Es decir, una vez que la conciencia, que es un recurso cerebralmente muy caro, deja agentes automáticos más allá de la conciencia que realicen una serie de tareas que ya se convierten en automáticas, ahí sí somos capaces de hacer multitarea, porque dedicamos la conciencia a estar atentos a si viene un coche de frente o a si tenemos que salir tomar la siguiente salida,
los intermitentes, el parabrisas, el cambio de marchas es automático. Cuando se trata de labores conscientes, como las que en fin, desempeñamos todos en un entorno profesional, no hay tal multitarea, lo que hay es una especie de cambio de foco continuo. Es decir, nos ocupamos de una tarea durante un periodo muy corto, saltamos a la siguiente tarea durante un periodo muy corto, a la siguiente tarea, a la siguiente tarea, a la siguiente tarea. Eso lo que hace es que no podamos dedicar ni el tiempo ni la atención suficiente a ninguna de las tareas. Estamos sacrificando precisión por digamos, amplitud de campo, ¿no? Bueno, lo primero es un cambio de filosofía. Nosotros vamos de cuando en cuando a ver a responsables de recursos humanos y les contamos cosas como, bueno, el tipo de experiencia que ya existe en ciertas empresas. Hay un estudio señero con una aseguradora grande en Estados Unidos, que es Nationwide, que implantaron un programa semejante de entrenamiento cognitivo y de control del estrés, cuyos resultados fueron bastante apabullantes, no solo para el trabajador, es decir, que mejoraba además no solo en términos de competencia cognitiva, pues en medidas de atención, de memoria, de funciones ejecutivas, que es importante a la hora de tomar decisiones, etcétera, etcétera, sino que además resulta que la gente que seguía este programa pues tenía una mejora en su visión positiva de la vida, en su resistencia emocional, digamos en medidas que no están directamente relacionadas con la competencia cognitiva. Pero digamos que había un desborde hacia otro tipo de manifestaciones mentales, ¿no? Resulta que la empresa encontró que mejoró su productividad en el entorno de un 10% después de implantar este programa, y no solo la productividad, sino el absentismo laboral, por ejemplo. Entonces, ese tipo de evidencias lo que hacen es que, por ejemplo, en Estados Unidos cada vez haya más empresas introduciendo en sus programas de wellness este tipo de programas. Si nos vamos hacia atrás 35 años, cuando surgían los primeros gimnasios físicos, era muy legítimo pensar, bueno, ¿para qué vamos a tener gimnasios físicos si digamos, nuestra vida diaria nos da esa dosis de, bueno, pues eso, mi generación éramos de los que jugábamos 2 horas al fútbol por la tarde todos los días. Hoy el fútbol es una actividad extracurricular para unos niños que pasan 3 horas delante de una Xbox, o sin ánimo de crítica, pero digamos que la oportunidad de desarrollar una actividad física hoy es menor. Las distancias, el tipo de ciudad ha cambiado, ya la gente no va andando a todas partes como solía ir, hay urbanizaciones de extrarradio en las que la gente tiene que coger el coche para ir a comprar el pan, etcétera, 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 etcétera. De manera que surge la necesidad de compensar esa falta de ejercicio físico que al final nos trae la tecnología, porque el coche fue tecnología punta en su momento, ¿no? Pues con gimnasios físicos. En este caso pasa a 3/4 de lo mismo, es decir, es francamente cómodo no tener que recordar ya un solo número de teléfono, por ejemplo, o tener todo en las yemas de los dedos, porque uno lleva pues, en fin, todo el conocimiento del mundo metido en el bolsillo del pantalón, ¿no? Pero a cambio es verdad, es decir, lo que es digamos, si el cerebro fuera un músculo lo estaríamos atrofiando, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que compensar. Y hay que compensar por razones aunque solo sea por razones de salud.